Jacob es Israel, después de la lucha con el ángel, e Israel es Rosh Li, la cabeza para mí. Por lo tanto, el camino de Santiago es el viaje de los pies a la cabeza. Y cuando se llega a la cabeza, ¿a dónde se llega? Al campus Stellae, al campo de las estrellas. ¿Y qué ocurre en el campo de las estrellas? Finis terrae, se acaba la tierra y comienza el cielo. Si toda esa simbolización no es casual, los viejos rotos trozos de los mitos previos constituyen un nuevo mito. Y es curiosísimo, por ejemplo, que en estas ponencias que hubo en Pamplona, en esas jornadas hace 2 o 3 años, alguien dijera que la decadencia del mito de Santiago o del culto a Santiago comienza cuando Santiago se convierte de matamoros en mataindios. Es decir, cuando la tierra se extiende y ya no es Finisterre, sino la otra al lado del Atlántico. Entonces la gente ya no peregrina tanto, sino que se va por esos derroteros y llevan la figura de Santiago a la conquista. Es decir, que eso demuestra cómo determinado rito, determinado mito, si ocurre un hecho histórico que abre una nueva puerta, se lleva a otro lugar del mundo y en cierto modo se deforma. Pero si tú buscaras fenómenos de continuidad de los ritos jacobeos o del mito jacobeo en América, los encontrarías también, ¿no? Quiero decir, encontrarías semejantes imágenes de lo que tú llamabas el camino hacia la luz y que yo llamo el camino del pie a la cabeza, el camino de Jacob a Israel. Y en la Biblia, obviamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los nombres son destinos. María, Mar Yam, o Mir Yam, mar salado. Por eso María es la Virgen del mar, del Mediterráneo. Y está bajo la advocación del mar y de las aguas, de ahí la luna debajo de los pies. Eso deriva específicamente del nombre, ¿no? José es Yosef, el que agrega a la dimensión de la encarnación del Espíritu de Dios en la figura de María. José agrega algo que es una paternidad simbólica y una tríada, ¿no? La tríada de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una de las cosas más misteriosas en la historia de la teología cristiana de los primeros siglos y que sabemos hoy es que para los griegos el Espíritu era masculino. Y por eso nosotros decimos en castellano Padre, Hijo, Espíritu Santo, y parece ahí que la única figura femenina sería la Virgen, actuaría como una cuaternidad. Pero en hebreo, donde también existe criatura, creador y Espíritu Santo, es femenino. Ruach es femenino, ¿verdad? Y Neuma es masculino. Entonces esto provocó y provoca todavía una especie de perplejidad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No es lo mismo la versión griega de los evangelios que una hipotética versión hebrea en donde se comprendería, por ejemplo, que el Espíritu Santo es relacional, es dialéctico, ¿no? O sea, cuando Jesús dice, yo os dejo el Consolador, os dejo el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiere decir, os dejo la capacidad de que el Padre y el Hijo, que sois vosotros, en todo momento me podáis reencontrar a través de la interpretación, a través de la inteligencia que el Espíritu Santo representa. Y el Espíritu Santo es lo inmanente, es ella. Y por eso la Iglesia es la sede del Espíritu Santo como receptáculo, ¿no? Vemos la criatura, un polo masculino, el Padre, el Creador o criatura, creador, y en el centro ese vaso, esa nave, ¿verdad?, que debe conducir el alma de los pies a la cabeza. Y observar que cuando yo digo los pies a la cabeza es tan importante que cuando alguien muere y le dan la extremaunción en la iglesia, el féretro no puede entrar al revés. La cabeza tiene que coincidir con el altar mayor y los pies con la puerta de entrada. ¿Sabíais? Porque el altar mayor está orientado y son la cabeza en la que orienta los pies y no al revés. ¿Me sigues? Y el altar mayor está lleno de luces. Es oriente, el lugar por donde nace el sol. ¿Y qué forma tiene la custodia? De un pequeño sol, ¿no? ¿Me explico? Todo ese simbolismo está ahí. Si uno no lo ve, los ritos son meros sacrificios. Si uno los ve, los ritos son sacro oficios.
Precisamente, Mario, en Oriente, en todos los templos, en la India, tienen forma de figura humana y la entrada de los templos representa los pies y el santo en Santorum representa justamente la cabeza. Y el que no mira a Oriente está desorientado. Por lo tanto, mirar hacia Oriente es orientarse hacia una concepción de la vida superior, ¿no? Muy bien. ¿Una pregunta más? Es interesante, ¿no? No sé. ¿Qué os parece entonces? Si no hay alguna otra pregunta, sí. Mira, al final del camino de un peregrino es llegar al campo de la estrella y tiene gran similitud con la estrella de la mañana de los alquimistas, que es el final también de su trayecto. ¿Lo preguntas o lo afirmas? Lo pregunto. Parece una afirmación. Sí, es que bueno. Sí. ¿Y cuál es esa estrella? Bueno, es la estrella filosofal. ¿Pero cuál es la piedra estrella? filosofal. ¿Eh? La piedra filosofal. Sí, pero tú has dicho el lucero, ¿no? ¿Qué has dicho? El final del trayecto de un peregrino, ¿no? Sí. Es llegar a Santiago de Compostela, Campus Estrella. Sí. Y el final, ¿no?, de la obra de un alquimista, Sí. es encontrar la piedra filosofal, ¿no? Sí. Que se llama la estrella de la mañana. ¿Y cuál es la estrella de la mañana? ¿Sabes tú? No. Venus. ¿Cuál? Venus. Venus. Claro, el lucero del alba y la estrella vespertina. Ujú. O sea que tiene una gran similitud. Exactamente ¿No? lo que dice mismo. Jesús en el Apocalipsis, ¿no? Yo soy el lucero del alba y la estrella, es decir, soy aquel que estuvo y aquel que estará, tanto de noche como de día. Sí. Y por supuesto es el planeta del amor, ¿no? De eso se trata. Sí, por favor. Usa el micrófono, por favor. Curiosamente es el lucero del alba, pero justo es una estrella que no tiene, es un planeta que no tiene luz propia y viene dado por otros. Sobre eso también se podría un poco, digamos, disminuir la importancia de soy el lucero del alba. A lo que iba yo era un poco antes. ¿Puedes explicar otra vez lo que has dicho? Es decir, Venus no tiene luz propia. Claro, es un planeta y por tanto recibe la luz del Sol. Pero esto no lo sabían en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿Puedo contestar a eso? Acabo y luego ya me contesté. Quiero decir que muchas veces cuando uno coge un texto, ese mismo texto puede llevar inmerso en sí mismo varias interpretaciones. De tal manera que cada cual después puede hacer la interpretación que considere más pertinente. Y esto demuestra una gran inteligencia por parte de quien hace el texto, por otro lado, y por parte de todos los demás que interpretamos de maneras distintas, porque al fin y al cabo cabe todo. Esto me refiero, por ejemplo, porque sale varias veces aquí, al Pentateuco, sin ir más allá. Un libro atribuido a Moisés, que cada vez se sabe que es una hipótesis cada vez más sobrepasada. No hay más que leer con detenimiento el Génesis, porque está al principio simplemente, para darse cuenta de que cogemos las creaciones como nos da la gana. Muchas veces decimos que se creó el mundo en 7 días y nos estamos ateniendo al primer relato de la creación. Pero no hacemos hincapié en que en ese mismo relato, el día sexto, se creó al hombre y a la mujer iguales. Y los creó, dice la Biblia, como creó todas las cosas, de la nada. Pero sin embargo, otras veces nos interesa remarcar que el hombre es superior a la mujer y entonces nos atenemos al segundo relato de la creación, que está allí, en el capítulo 2. Y entonces decimos que, bueno, primero el hombre crea, no el mundo, no, lo crea a él primero, luego a la mujer y después crea todo lo demás para servirle. Entonces a lo que voy es, si nos atenemos al primer relato de la creación, sí que habría lo femenino y lo masculino, y no habría soplo divino. Si nos atenemos al segundo relato de la creación, entonces es un planteamiento mucho más machista, diríamos hoy día. Lo femenino está subordinado a lo masculino y sí que interviene el soplo de la creación. Es decir, podemos coger lo que nos dé la gana. Podemos coger un poco la visión sacerdotal, la versión yavista o la versión eloísta. Siempre vamos a tener una versión que nos va a dar cuenta de una u otras cosas. El problema desde mi punto de vista es que si cogemos una versión, lo coherente sería atenernos a esa versión, para ser congruente, al menos con los textos básicos. Pero si cogemos un día de aquí, otro día de allá, lo que estamos haciendo es un truco, un habilidoso truco, que nos puede dejar satisfactorios, pero intelectualmente es incongruente. Entonces yo me pregunto,
Evidentemente, cuando se hacen interpretaciones, esto es uno de los grandes problemas a que nos vemos abogados. Muchas interpretaciones distintas, a lo mejor sobre un texto único, pero muchas veces ya sabemos que hay 3 textos, en concreto en este caso. Yo, a donde iba relacionado esto, era porque estaban haciendo muchas interpretaciones variopintas, a veces contradictorias, pero quería preguntarte, ¿el libro de los muertos hay alguna evidencia de que sea escrito por una sola mano? ¿Se sabe si hay 3 o 4 o 5 manos distintas? ¿Pertenece a un solo periodo o son 3 periodos distintos? Una pregunta... Bueno, muy interesante la pregunta porque tiene muchas respuestas. Primero quiero decirte que no hay obra de la cultura humana, como dijo el poeta, la vieja piedra a la nueva casa. No hay obra de la cultura humana que no sea un mixtum, una mezcla de distintas cosas. Por ejemplo, el arco de herradura del gótico viene del mundo islámico, pero a su vez los árabes lo tomaron de Bizancio. Y lo mismo ocurre en el terreno de las ideas. Con ello quiero decir que no se puede hacer una interpretación lógica de las escrituras. Las escrituras y su interpretación posterior a lo sumo es analógica. Todo por analogía. El hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿No? La lógica, que es una invención griega, es disyuntiva. Y dice, esto es de madera y esto es de hierro. Y eso es verdad desde el punto de vista de la apariencia, pero si yo juzgo en profundidad, ¿qué son los átomos? ¿Qué son las partículas? ¿No son las mismas de una que de otra? No lo sé. O sea que hay un nivel de interpretación o de penetración en la realidad en la cual la lógica no funciona. No que sea inválida, es un aparato, es una pretensión humana muy genuina de juzgar la realidad. Y por eso es interesante, ningún profesor de cábala, por ejemplo, llega a las rodillas de un cabalista, niño o mayor, ¿no? Con ello quiero decir que si la interpretación es feliz, hace feliz a quien la hace. Y eso solo la justifica. La lógica sería como una especie de rumor quejoso detrás que dice, no, pero este está haciendo trampas, ¿no? ¿Qué importa si la trampa es buena para quien la hace y conoce la llave de entrada y de salida? Desde el punto de vista espiritual lo que te estoy diciendo es negar, es legal, ¿no? Quiero decir, la experiencia sentimental, sensible del hecho, de la lectura, por ejemplo, que hace San Juan de la Cruz dice cristalino porque es de Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo con lo cristalino? Christos en griego significa el ungido. La lógica diría, el ungido no tiene que ver con lo cristalino. Y sin embargo, la analógica, la poesía sanjuanina, hace un puente entre 2 entidades distintas para crear una nueva realidad. Entonces el hombre tiene un hemisferio lógico, y supongo que nos va a hablar nuestro querido amigo Calle de eso, y un universo analógico. Los 2 son verdaderos. En cuanto al libro de los muertos, no tiene autor. Es una colección, como el libro tibetano de los muertos, popular, sacerdotal, intelectual de la cultura egipcia. Y parece ser que lo mismo es la Biblia, con la enorme diferencia de que no tenemos un corpus de sacerdotes ni de maestros que desde los días de la concepción y confección del libro de los muertos hasta hoy haya interpretado ese texto. Mientras que desde que existe la Torá tal como está escrita o compilada, digamos, en la época del retorno de Babilonia, en Esra y Nehemías, en el siglo VI de antes de Jesús, la primer parte, podemos decir, el primer corpus de lectores e intérpretes, hasta hoy es ininterrumpida. Para no hablar del cristianismo, que es ininterrumpida desde los días apostólicos hasta hoy, la interpretación, ¿no? Y la lectura. Y la diferencia, digo, entre un texto y otro es que la Biblia está numerada, la Biblia hebrea, y las letras son números y los números son letras. Por lo tanto, hay en el Israel actual intentos de poner en computadoras, informar a la computadora, programarla para que lea ese libro y preguntarle si hay un autor o varios. Y lo curioso es que la uniformidad es tan grande, la uniformidad temática, no estilística, que es distinto, es decir, la uniformidad que llamaríamos telenómica, de proyecto, lo que la Biblia proyecta hasta culminar en cierto modo para los cristianos en el Nuevo Testamento, es de una coherencia perturbadora. ¿Por qué? ¿Para qué?
Bueno, eso es lo que estudian los cabalistas y eso es aquello que les interesa. Yo quiero contar simplemente, y con ello acabo, una anécdota muy, muy bella, ¿no? En Israel hubo un concurso de cartas de los niños a Dios y ganó una que decía: querido Dios, he leído tu libro, dice, me ha gustado mucho. Dice, ¿acaso has escrito otro? De acuerdo, muchas gracias, Mario. Bien, vamos a dar un breve descanso hasta las 12:30 y a las 12:30 tenemos la siguiente ponencia. ¿De acuerdo? Gracias. Hoy nos va a hablar de un tema altamente interesante y desde su visión científica, un hombre, como he dicho en principio, de una tremenda preparación académica por un lado y además un curiosísimo buscador de la verdad con letras mayúsculas, donde a veces él ha buceado mucho en la ciencia del yoga y del budismo y de hecho ha escrito libros relacionados justamente con las ciencias y las filosofías orientales. Así que es un hombre que expone sus temas con ejemplos muy claros, muy concisos, muy precisos. Y bueno, una vez que haga la exposición, si nos da tiempo, pasaremos al coloquio. Y si no, a primera hora de esta tarde comenzaremos con el coloquio. Así podéis digerir bien todas aquellas cosas de las que nos va a hablar en estos instantes, ¿no? El doctor Calle, pues es doctor en física, psicología e ingeniería, además es neurofisiólogo y ha sido profesor de la Universidad Complutense en las facultades de Ciencias y Medicina. Y además es un hombre que investiga en diversas áreas del saber, del conocer, del conocimiento humano y también de la propia trascendencia. Así que le cedemos la palabra al doctor Calle para que haga su exposición. Vamos a tratar de que en lugar de que sea una exposición donde vosotros cómodamente instalados, y nunca mejor dicho, recibáis lo que yo os diga, voy a invitaros a hacer un viaje especial y espacial a través del espacio y del tiempo. Os voy a dar una información muy densa. Procuraré hacerla lo más amena posible. Pero es tremendamente densa porque normalmente fuera de ambientes académicos no se suele tratar muchos de los temas de que voy a hablar aquí. Por otra parte, para animaros, os puedo decir que si profundizamos pensando en estos puntos, podemos tener unas ideas tan claras y más profundas que muchos profesionales de esos emplazamientos académicos. O sea, yo he comprobado cómo se puede estar cargado de títulos académicos, de una erudición extraordinaria, y sin embargo ciertos conceptos básicos se escapan. Pero vamos a ver de qué manera me apaño para servir de canal, como yo decía hace unos momentos, con varias personas que han estado hablando conmigo durante el descanso. O sea, nosotros no podemos pretender ser otra cosa que meros canales, y lo que nos digan desde la trascendencia es lo que yo intentaré transmitiros, porque vamos a hablar de trascendencia desde dos posiciones que normalmente no suelen aparecer mucho cuando se habla de la trascendencia, que es el mundo de la
bueno, ahora sí, cada vez más, la física moderna, perdón, ahora sí, desde hace unos pocos años. Y desde el otro campo de las denominadas neurociencias, que incluyen, como sabéis, la psiquiatría, la psicología, la antropología, etc. Bueno, entonces vamos a utilizar una técnica parecida a la que utilizan los ejecutivos en esos llamados brainstorming, tormentas de cerebro, que es provocar, lanzar mensajes, dejar el tiempo justo para hacerse cargo de la situación y seguir lanzando mensajes. Os van a hablar el lunes, a ver si tienen más suerte que nosotros, del Big Bang, un catedrático de física teórica os va a hablar el lunes sobre el origen del Big Bang. Yo no pretendo ahora repetir esto porque ni me daría tiempo, pero voy a lanzar unos puntos que a lo mejor, bueno, pues o no se cubren o encajan en este contexto y no en aquel. Fijaros, hablábamos antes, en un momento determinado del coloquio, de la lógica. Yo os decía ayer en el hotel, los que estuvisteis a última hora en el hotel, recordaréis que yo dije, la física moderna es la más mágica de las ciencias, y yo diría que más mágica que muchas de las humanidades, y aparentemente la más ilógica. Ilógica porque hay muchas lógicas, y lógica desde el punto de vista de la lógica aristotélica. Y voy a poner algunos ejemplos repitiendo lo que os dije ayer. Es lógico desde un punto de vista aristotélico que en un punto casi abstracto, o sea, en el vacío más absoluto, en el vacío potencial de lo que sería el cosmos, es lógico que a partir de un punto surgieran, la ciencia dice que hace 15.000 millones de años, más o menos, da igual, hace 15.000 millones de años estuvieran encerrados en un punto, en números redondos, que también da lo mismo, 100.000 millones de galaxias, y que cada galaxia tenga más o menos también 100.000 millones de estrellas o planetas. A ver quién dice que eso es lógico. Sin embargo, en cualquier congreso de física moderna eso se acepta, aunque no lógicamente, pero se acepta. Salen los cálculos, vamos a decirlo así. Bien. Yo os decía también, y no voy a dar demasiados ejemplos, que, bueno, pues también es normal decir que hay ciertos elementos, vamos a llamarlos materiales, pues cualquiera sabe. De momento decimos partículas elementales. ¿Pero son materia o qué? Pues no lo sé. Son energías, ¿pero qué son las energías? Pues no lo sé. Pues serán deformaciones del espacio-tiempo, pues no lo sé. Pero lo cierto es que hay partículas elementales, las llamadas taquiones, que se dice que caminan según la dirección contraria al flujo normal del tiempo. ¿Es lógico? No. ¿Se admite? Sí. Vale. Voy a poner otro ejemplo de otra naturaleza que nos va a venir muy bien para entender el concepto, lo que pueden ser otras vidas, otra vida, el más allá, otros mundos, las moradas de Santa Teresa. En la casa de mi padre hay muchas moradas, como dijo el propio Jesucristo. Vamos a ver. Cojamos un universo facilito. Por ejemplo, un universo que pudiera existir, que fuera una sola lámina. Por ejemplo, la superficie de esta mesa. Este es un universo donde una serie de microbios pues viven allí toda su vida y no necesitan salir de la superficie de la mesa. Claro, para ir de donde está esta botella a donde está otra botella, con la tecnología de los microbios,
pues irían recorriendo, suponiendo que conocieran la línea recta para ir más deprisa, pues irían recorriendo despacito, despacito, despacito. Y diría un microbio a otro, oye, ¿cuánto has tardado? Si tuviera inteligencia, diría, pues tanto tiempo. Si un microbio le dijera a otro, ¿sabes una cosa? Que yo, que soy un gran vidente, pues dicen que hay unos seres muy raros que van desde la botella a la botella, que no lo verían como tal botella, sino simplemente como una manchita, porque la botella tiene 3 dimensiones y ellos nada más que conocen 2. Pues sabes que para ir de esa manchita a esa manchita, pues se tarda muchísimo menos. No puede ser, si nosotros tenemos los vehículos de microbios más rápidos del mundo. Sí, pero es que por lo visto hay otras cosas. Y uno de nosotros diría, elemental, hay un cohete para mesas que va muy rápido, describe esta trayectoria y va de punto a punto muy rápidamente. Y diría un microbio, ¿has hecho trampa? ¿Por qué? Porque me estás hablando de una cosa que no entiendo. ¿De qué me hablas? De la tercera dimensión. Y te diría el otro, yo tampoco lo entiendo, pero he estudiado mucho y sé que eso al parecer funciona. Además tengo un amigo que es un angelito, que es un ser extraño y me ha dicho que sí, que se puede ir por ahí y que ellos van muy rápido y que tardan muy poco. ¿Sería verdad? Para nosotros los humanos diríamos, claro que sí, eso lo entiende cualquiera. Se puede ir de aquí a Estados Unidos, en lugar de coger el barco y hacer un viaje muy agradable, pues hacerlo a lo mejor muy desagradable, pero muy rápido en avión, utilizando la tercera dimensión. Cuando se empieza a estudiar el mundo de la física, os voy a poner 3 jalones nada más. Hace unos siglos, Newton, que se le considera un gran físico, bueno, pues parecía que todo lo tenía clarísimo, él y todos los físicos, todos los científicos de la época, y entonces en aquel siglo todo el mundo decía, los seres humanos y los no humanos nos movemos en 3 dimensiones. Bueno, eso es lo que estamos acostumbrados todos. Vivimos en tal piso, de tal casa, que está en tal calle. Bueno, pues localizamos la calle, subimos por las escaleras, tenemos la tercera dimensión y ya estamos localizados. ¿Y el tiempo qué pasa? No, el tiempo es otra cosa, hombre, el tiempo es otra cosa. Es estar en mi casa a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche, eso es otra cosa. Y así nos hemos movido varios siglos. Mira por dónde, más o menos en el año 1917, Einstein se le ocurrió formular la teoría de la relatividad y dijo, bueno, esto de 3 dimensiones por un lado y otra por otra, a mí no me convence. A mí no me convence porque puedo demostrar que esa otra dimensión que llamáis diferente, el tiempo, es de la misma naturaleza que las otras 3. Y yo por eso tengo que hablar del espacio-tiempo. Y hago ese continuo sin descansar, espacio-tiempo. Continuo, espacio-tiempo. Y entonces ya no me hables del tiempo y del espacio. Y cuando digo no me hables, quiere decir una cosa. Una cosa tan extraña como que el Sol, que tiene una masa impresionante, cuando pasa la luz, la masa del Sol atrae a la luz y la hace desviarse de su camino rectilíneo. ¿Por qué? Porque hay una interacción, diría uno, de la masa del Sol con los fotones que constituyen la luz. Pero eso es una forma de ver la cosa. Lo que diría Einstein más bien es, no, mira, déjate de que si la masa que se atrae. Lo que pasa es que el espacio-tiempo se deforma. Es como si hiciera en una especie de, os podéis imaginar, una lámina de caucho donde el Sol, al apoyarse, como pesa mucho, deforma esa lámina
que ya no se vería con una superficie tersa, sino con ciertas inclinaciones, y claro, algo que pasa por aquí se escurre, por decirlo así, hacia el Sol, porque es el espacio-tiempo lo que se ha deformado. Bueno, entonces ya nos quedamos tranquilos. Pero fijaos una cosa, todos estos conceptos son absolutamente para empezar a hablar, porque estamos hablando del espacio-tiempo, y no os había dicho antes, para iros metiendo poco a poco en el cúmulo de dificultades, como yo digo, en la gran confusión que con la mejor intención os quiero introducir o sumir. Yo digo, bueno, hemos hablado del Big Bang, decimos que en ese punto todos los cientos de miles de millones de galaxias. Y además de crearse las galaxias, ¿qué se creó según la física moderna? Y se dice, pues se creó el espacio-tiempo. Dice, ¿no? ¿Cómo que se creó el espacio-tiempo? Y entonces es que antes no había espacio-tiempo. Y dicen, pues no. Y dice, pues ¿qué había? Pues yo qué sé. Esta es la contestación científica de los científicos de verdad. Yo qué sé. No sé, no se puede hablar. Es como si me dices que cuánto pesa el nombre de Pablo. Yo qué sé. Pues no tiene sentido hablar del nombre de Pablo, que cuánto pesa. No tiene nada que ver. Bueno, entonces se creó el espacio y el tiempo. Sí. Y si desaparece el universo, el cosmos, ¿qué va a pasar? Pues que desaparece el espacio-tiempo. Pero bueno, no decimos que el cosmos se va separando más y más y más. Y no decimos, hace unos días, lo hemos visto todo en los periódicos, se ha comprobado cada vez más que la teoría del Big Bang va por, valga la redundancia, por buen camino, y que, bueno, parece que hace 15.000 millones de años empezó todo. ¿Y qué pasará? Pues que a lo mejor alguna vez se termina este cosmos, pues a lo mejor se termina. Y si se termina, ¿qué ocurrirá? ¿Que ya se dispersará? No sabemos. Pues que llegará un momento, llámelo usted, dispersará, se concentrará, cualquiera sabe, porque el cosmos tiene unas formas rarísimas. Y el caso es que desaparece el espacio-tiempo. ¿Y entonces? Pues yo qué sé. Oiga, ¿y qué tiene que ver esto con la resurrección? Bueno, los aficionados al esoterismo al esoterismo serio, sabéis lo de la tabla esmeraldina, como es arriba es abajo. Bueno, pues eso se dice también en ciencia. Dicen, el hombre, el ser humano, es un microcosmos, que a lo mejor pues es una imagen del macrocosmos. Vaya usted a saber. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de existir el ser humano, ese concretamente, ¿cuál era el espacio-tiempo para ese ser humano? No dice usted que no existía, pues nada, pues no había. Y cuando ese ser humano, no vamos a entrar en detalles biológicos de cuándo es un ser humano, de cuándo no, bueno, cuando lo sea, ya hay espacio-tiempo. Sí, claro, ya hay espacio-tiempo para él, no se dará cuenta, pero hay espacio-tiempo. ¿Y cuando se muere, qué pasa? Cuando se muere, ¿qué pasa? Pues que no hay espacio-tiempo. Y fijaos una cosa, y me alegro infinito que esté el padre de Guerra para aclararnos estos conceptos y además para meterle a él también en ese barullo. Vosotros sabéis, a todos nos han dicho que cuando nos muramos, si somos cristianos, bueno, pues que habrá. Fijaos, haya reencarnación, no lo haya, es igual, luego lo vamos a ver también. Pero digo, lo que no cabe duda, si cogemos la dimensión, la cristiana ortodoxa, la más ortodoxa, nos morimos, allí esperamos y habrá un juicio particular y luego, pero ese no me interesa, el universal, ese, al final
habrá un juicio para todos. Entonces dice uno, oiga, ¿qué pasa? ¿Que unos esperan más, otros menos? El que se murió en tiempos de Nefertitis, ¿qué pasa? ¿Que ese, pues claro, estará más tiempo allí medio dormido o qué? Y algunos teólogos que ya son muy aficionados a la física moderna, y desde el punto de vista de la física moderna, aunque no se sepa teología, eso está clarísimo, dicen, no, a lo mejor lo que pasa es una cosa, que al morirse, pues entra uno, ya veremos que hay más posibilidades, las vamos a ver, otros mundos, otras realidades, pero una de ellas, espacio-tiempo, desaparece. ¿Y qué ocurre? Pues que para Nefertitis y para mí, que es igual, que no espera más Nefertitis que yo, que no, que vamos al mismo tiempo, porque el concepto de tiempo no tiene sentido. Y por lo tanto, como decíamos también ayer, si una persona, por un estado de conciencia especial, que vaya usted a saber, pero que a lo mejor es verdad, pues se proyecta a una dimensión, entre comillas, que no tiene que ver con el espacio-tiempo normal, o si queréis, para ser más científico, como dirían los científicos, en un espacio abstracto, donde de momento no defino qué dimensiones con las que estoy trabajando, y desde allí veo el espacio-tiempo lo veo todo igual, me da lo mismo Nefertitis que los que estamos aquí, lo veo igual, y por lo tanto los que pasan mañana puedan estar aquí también. Entonces, desde esa dimensión lo veo, regreso, es un problema de ida y vuelta, pero si hay esa ida y vuelta, ¿por qué no? Fijaos que yo os estoy lanzando aquí lo siguiente. Os estoy lanzando que la ciencia no tiene ningún inconveniente en avalar estas hipótesis, pero no quiere decir que se produzcan, sino que son plausibles. Desde el punto de vista científico, eso se puede dar, pero se pueden dar muchísimas más cosas. Fijaos, en el momento del Big Bang, todo el cosmos arrancó de también ganas de precisar, porque si alguien tiene la duda, a ver cómo se demuestra lo contrario. Se habla de millones y millones de grados en ese punto inicial, de millones y millones de atmósferas de presión. Bueno, sale todo aquello y lo que decimos es que con poco que varíen los parámetros que intervienen en esas reacciones, los cosmos posibles serían diferentes. Con lo cual ya vemos que somos muy sensibles, nuestro cosmos, suponiendo que nada más que hubiera uno, y vamos a decir que puede haber muchos, pues son tremendamente sensibles a ligeras variaciones puramente físicas, no me meto en otras. Ya con eso es suficiente para que pueda haber cosmos muy distintos. Pero es que hay más. Cuando se produce el Big Bang, eso desde un punto de vista muy técnico, vuelvo otra vez, muy científico, que no quiere decir que se sepa muy bien, sino que se maneja con ecuaciones muy bien, se dice, un punto como el Big Bang es un punto de catástrofe, entre comillas. ¿Qué quiere decir catástrofe? No en el sentido peyorativo de la palabra, sino que surge algo totalmente inesperado. Antes decíamos que la suma de las partes podía dar lugar efectivamente, constantemente se dice, a algo que supere en mucho a la suma de las acciones de las partes. El sinergismo o cooperatividad de los sistemas, empleando una terminología muy técnica, eso es lo que quiere decir. Que un sistema puede surgir mucho más complicado de lo que haría predecir los elementos constituyentes. Es algo inaudito. De una situación de vacío, y que tomen nota todos los estudiosos del budismo, para reconocer en eso el budismo y los estudiosos de la Cábala,
el Ein Sof, en un momento de máxima potencialidad, donde el vacío al mismo tiempo es la plenitud total. Fijaos en la física, todas estas paradojas, el yin y el yang, la unión de contrarios se da. En ese momento surge inesperadamente el cosmos, algo impredictible, lógicamente desde la lógica aristotélica. Pero fijaos, más cosas. Cuando se empieza a analizar ya un cosmos cualquiera, fijaos que digo un cosmos cualquiera. ¿Por qué digo un cosmos cualquiera? Porque también se empieza a decir, y os lanzo estas ideas, que puede haber muchos cosmos diferentes. Y dentro de los cosmos diferentes ya, perdonadme esta expresión tan castiza y tan chabacana, está tirado justificar que hay muchos mundos paralelos. Facilísimo. Si hay muchos cosmos, muchos mundos paralelos. Aparte de que os añado otra idea más. Todo esto, todos nosotros estamos en el sentido con que entendemos los humanos la compacidad y la oquedad. Estamos huecos absolutamente, huecos. Si empezamos a analizar de qué estamos constituidos, y aunque nos quedáramos en el nivel meramente, digo meramente atómico, porque esto no es nada, se puede descender hasta volatilizarnos y no quedarnos nada más que con energías. Pero en el mundo del átomo, para que os hagáis una idea, pues un átomo es algo así como decir, la cúpula de San Pedro, si coloco en el centro geométrico de la bóveda un alfiler, eso es el núcleo, y los electrones están en la cúpula. Y en medio que hay nada, nada de nada. Entonces, ¿por qué no puedo atravesar con mi mano esto? Os lo dejo para más adelante. Pero lo cierto es que estamos huecos y puede haber aquí infinidad de universos aquí. Entonces, ¿podemos pasar de un universo a otro? Naturalmente que sí. Hay atajos, huecos. El que esos atajos, esos huecos sean los agujeros negros famosos o los agujeros blancos, que también lo hay, o lo que fuere, bueno, eso ya es para nota. Pero están ahí, pero se puede pasar. Por lo menos, desde el punto de vista teórico, no hay dificultad, porque el cosmos, ¿qué forma tiene? Es como una esfera, es como que yo qué sé, es rarísimo. Se estudia en la ciencia de la matemática, en la especialidad, mejor dicho, llamada topología, se estudian cómo unas formas pueden ser equivalentes a otras, aunque aparentemente sean muy distintas. Por ejemplo, si os fijáis, una taza con un asa, bueno, pues eso se parece, geométricamente eso es lo mismo que un donut, por decir algo que conocéis. Una taza y un donut es igual. Para un geómetra es lo mismo. Topológicamente son equivalentes. Entonces se juega con todo eso y salen las cosas más extrañas. Pero veréis, no hemos metido hasta ahora la energía nada más que para decir la tremenda fuerza del Big Bang. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la información y con la culturización del ser humano y con el alfa y con el omega? Pues mucho, porque fijaos una cosa, se hacen juegos de manos diciendo masa, energía y otro término que voy a definir ahora, que es la entropía y la información. Todos son términos donde se pueden establecer puentes y decir que esto es lo mismo que aquello. O sea, el transformar yo masa en energía, fácil. Yo tengo una masa, la desintegro totalmente y ahí está la bomba atómica, para desgracia de la humanidad. Ya, energía. Pero es una energía minúscula, porque no está desintegrado del todo, si no sería mucho peor. Pero yo puedo tener energía y la convierto en masa.
Y podía estar fijándome y decir, ahora sí que no se me escapa, aquí no hay nada, seguro que no hay, de pronto, ¡puf!, como en el Big Bang, salen partículas. Y es que la energía potencial que no se ve se transforma en masas, en partículas. Existen todos los juegos de manos, pero un juego de manos que la ciencia está barajando continuamente es el concepto de información. Cuando una persona está más y más informada, cuando se va formando más y mejor, resulta que su información evidentemente aumenta y entonces disminuye la famosa entropía. A muchos os sonará. La entropía es imagen de desorden. Entropía tiene un carácter peyorativo. A máxima entropía, muerte del universo. Si no hubiera información, porque si yo estoy insuflando información, destruyo el segundo principio de la termodinámica, que es este. Entonces, la entropía, eso que es tan negativo, pues a lo mejor, ¿qué puede hacer en el ser humano? Pues a lo mejor parece ser que la tiene tomada con la biología del ser humano, la tiene tomada en el sentido de que nuestra biología se va degradando más y más y más, pero ese mismo ser humano puede ir adquiriendo más y más formación, más y más sabiduría, y entonces tiene una combate a la entropía biológica. Entropía, la mala, la entropía positiva va aumentando y por eso el ser humano se va degradando. Ya llegaremos al momento de la muerte. Pero la entropía, la buena, que se llama entropía negativa o negentropía de entropía negativa, esa va aumentando también. Como es la buena, pues mejor. Y entonces, ¿qué puede ocurrir desde el punto de vista? ¿Qué contribución puede aportar la física moderna como gran colaboradora ya de la mística? El decir, mire usted, cuando decía el padre Teilhard de Chardin que el ser humano caminaría de un alfa a un omega también, y el cosmos, el planeta Tierra y todo el cosmos podría ir de un alfa a un omega, pues a nivel de ser humano también vamos cada uno de un alfa a un omega. Cuando nos volatilizamos, o bien en la Tierra, o bien en un crematorio, o los pobres que le cae una bomba y desaparecen pulverizados, pues la entropía biológica está a tope, la mala ha desaparecido, ese ser. La entropía, la otra, para ese ser humano, ha crecido, él ha crecido. Es lo que tenemos que aumentar, esa entropía de la formación. Bien. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que en un punto de catástrofe, que no hay que entenderlo como peyorativo, sino que un punto imprevisible las consecuencias que va a haber a continuación, que es el momento de la muerte, pues a lo mejor, y aquí vendría la resurrección en el sentido cristiano, y luego el padre Guerra me puede apoyar o lo contrario. En el cristianismo,
Lo que se dice es que el ser humano enterito se transforma y tiene un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues cualquiera sabe, pero tiene un cuerpo. Es una forma de hablar para entendernos, pero podría tener a lo mejor un cuerpo tan parecido al nuestro que podría ser pues casi igual. Desde el punto de vista de la física hay dificultad ninguna. ¿Por qué? Porque podría darse la siguiente, voy a hacer el siguiente juego de manos. Un momento antes del punto crítico, nuestra biología es un desastre, la pobre. Nuestra energía espiritual está a tope. Punto de catástrofe. Se pasa a otra situación. En el punto mismo de catástrofe, ahora me da lo mismo decir que si desaparece el espacio-tiempo o no. En ese momento podemos decir, desaparece. Inmediatamente después, porque se crea otra vez el ser humano, se crea otra vez, vuelve a aparecer. ¿Puede tener un cuerpo? Sí. ¿Qué dice la historia de las religiones y tal? Aquí se hablará muchísimo de esto. ¿Pero qué dice la física? ¿Qué es que lo voy a decir? Pues mire usted que puede ser, porque desde el punto de vista de energía, como estamos diciendo que ese ser, inmediatamente antes de desaparecer como ser mortal aquí, en este momento, estaba a tope con toda su energía espiritual. Inmediatamente después, para entendernos, esa energía espiritual la sublimo, la transformo, de manera que parte de ella la emplee para tener un cuerpo mucho mejor que el actual. O sea que los teólogos se encontrarían con que desde el punto de vista de la física, que no quiere decir que sea así, pero que vamos, que es muy fácil decir, pero si es muy fácil, no dice usted que además si usted dice que además de la energía que usted está acumulando de por sí, si usted además me dice que recibe una ayuda extra gratuita que le viene de por allí, una energía crística, vamos a decir, pues tiene usted energía sobrada. Y que la reciba usted un poquito antes, o en el momento de la muerte, o por aquello que le dicen a usted que Jesucristo murió por ustedes, me da igual. El caso es que recibe mucha energía, ¿no? Pues ya está. Antes era usted un adefesio y ahora es usted una maravilla, porque toda la energía la ha sublimado y transformado. Y tiene usted un cuerpo, pues como quiera. Fijaos, yo voy a decir un ejemplo nada más, que no quiere decir que tenga esa interpretación, lo que voy a decir, sino que pudiera ser una. Y por lo menos es curiosa, pero no quiere decir que sea esa. Si recordáis cuando en el Evangelio de San Juan se habla del momento en que la Magdalena, que al principio no se da cuenta que es Jesucristo, ¿por qué no se da cuenta? Pues porque tiene otra apariencia al parecer y le confunde con el hortelano, y ya curioso también. Y Mario esto le daría una interpretación muy profunda, la voz, cuando le dice Jesús a ella, María, entonces se da cuenta, dice, ya sé quién es. Cuando dice Rabí, maestro. Y cuando ella se va a acercar, ¿qué le dice Jesucristo? No me toques. Claro, esta es una de las frases en que efectivamente, como tú decías por allí, se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar pues de una forma muy ortodoxa, diciendo no, porque es que yo ahora tengo una misión diferente y tú también, y yo todavía no he llegado al Padre y tal y cual. Otra, que le gustaría mucho a los aficionados, a los extraterrestres, a los ovnis, a las energías extrañas y tal. Jesucristo se ha cargado de una energía tan brutal que hace falta tener cuidado. Cuidado, no me toques, que no estás preparada para tener ese contacto físico. Lo que queráis, pero vamos, eso lo digo a título anecdótico para que veáis cómo
el concepto de resurrección tal como se predica en el cristianismo, eso sí, me parece que es el más ortodoxo, se dice, hay que considerar la persona en su totalidad. Otra cosa es que en la persona exista un espíritu, esto por abreviar, por dejarlo en 3, pero que se podría complicar todo lo que queráis, pero vamos, hay una dimensión de máxima trascendencia que sería el espíritu, hay otra dimensión que sería el alma, o bien dentro del mundo de la neurociencia sería el equivalente a la mente, y luego está el aspecto más somático, la pura biología, el soma. Pero bueno, lo cierto es que realmente estamos viendo cómo por una parte en el ser humano se puede dar una sublimación a costa de un aumento de la energía que él con su entorno se lleva. ¿Con su entorno por qué? Porque él vive en un universo, en un entorno. No quiero que se me olvide que meditéis sobre lo que pueda significar la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste. Hay muchos teólogos que dicen, vamos a ver, la Jerusalén celeste no podrá ser el cosmos evolucionado, el omega del cosmos de Teilhard de Chardin. Pues puede ser que sí. O sea, puede ser un cosmos extraño. Tampoco le vamos a poner cortapisas a la trascendencia para decir que ese cosmos pueda estar en uno de esos cosmos paralelos y que realmente hagamos una transferencia de este cosmos a otro, no que éste se acabe arreglando, sino que se pase de un cosmos a otro. No hay ninguna dificultad. Hemos dicho universos paralelos. Fijaos una cosa, más información. Es curioso que en Occidente, incluso dentro del mundo de la psicología, de la medicina, se diga, cuando estamos soñando, cuando estamos en la fase de movimiento rápido de ojos, en la fase REM, lo que vulgarmente se conoce, he soñado mucho esta noche, está hoy en la fase REM. Bueno, el mundo de los sueños ya sabéis que ha sido objeto de muchas interpretaciones, algunas muy profundas, por eso en la Biblia se habla de sueños con una repercusión tremenda, como sabéis sobradamente, y ahora me interesa decir lo siguiente. En el mundo de las filosofías orientales, vamos a fijarnos primero en las más próximas, en los místicos del Islam, y luego pasaremos a los místicos hindúes. Se dice en los místicos del Islam, recogiendo, cómo no, al mayor místico que al parecer ha tenido el Islam y que, como sabéis, ha nacido en Murcia, aunque los murcianos hasta hace poco, y me perdonáis si hay alguno que sea murciano y que esté aquí, desgraciadamente no se ha dado cuenta hasta hace poco, y el resto de los españoles pues tampoco, ni idea. Pues el mayor místico del Islam, como sabéis, es se considera el mayor Ibn Arabi, nacido en Murcia. Bueno, entre las muchísimas cosas que dijo Ibn Arabi, dijo que el ser humano, a través de los sueños o a través de estados de conciencia especiales, como los que con toda seguridad os hablará especialmente Madana, se puede acceder a otros mundos, a otras moradas, si queréis, y que en esas moradas o en esos otros mundos se entra en contacto con otras realidades. Y luego que hay dentro de esos estados de conciencia especiales, como es el sueño, pues que puede que haya estados que no recordamos, pero que sean los más perfectos. ¿Qué es lo que dicen precisamente? Es lo que se dice en los Upanishads. En los Upanishads lo que se dice es que el estado
más perfecto o con el que se entra en contacto mientras el ser humano está en esta tierra es aquel que se identifica con el sueño profundo. Y el sueño profundo, según la ciencia occidental, pues no, bueno, en esto la ciencia occidental y la oriental, en esto coincide todo el mundo. En el sueño profundo se dice de momento que no nos acordamos nada. Y no será porque en ese momento desaparecen las categorías espacio y tiempo y no equivaldrá al vacío del que hablan los budistas. Bueno, quiero decir que cuando se dice que durante el sueño se entra en contacto con otras realidades, pues a lo mejor es que parte de nuestra persona se desplaza misteriosamente, porque no parece que se pueda producir un desdoblamiento, pero se habla de desdoblamiento y vendrían todos estos desplazamientos que decís, los desplazamientos astrales. Bueno, pues una persona puede entrar en contacto con otras realidades. Entonces, la neurociencia, aparte de incluirla en este momento con esta implicación de los sueños, yo quisiera repetir un poco lo que dije ayer para retomar los minutos que nos queden y poderos dar más y más información. Yo os decía ayer que en broma, pero en serio, yo solía empezar el curso cuando lo daba en la Facultad de Medicina y lo daba en la escuela, lo he dado en dos especialidades que tienen que ver las dos, una con un aspecto más somático. He dado clase en histología, que como sabéis pues es un estudio minucioso de la constitución más íntima del sistema nervioso, y luego en la Escuela Oficial de Psiquiatría, es decir, aquello más etéreo. Y en los dos sitios utilizaba la misma aproximación para desconcertar y hacer que la gente trabajara. Y os decía ayer en el hotel, que cogía un grupo y decía, oye, un momento, mientras yo iba avanzando en otras cosas, diciendo en qué va a consistir el programa, me gustaría que fuerais dándome unos datos que podáis recoger de lo que pesa, el peso medio aproximado, de la mente. Y estos se quedaban así, entonces me dirigí a otro grupo y a vosotros os encomiendo que me deis las dimensiones medias de la mente también. Entonces, claro, ya podéis imaginar que cuando yo me callaba, o cuando ellos me podían interrumpir, decían, oye, pero esto no tiene sentido, pero ¿de qué me hablas? Y digo, oye, un momento. Os recuerdo también que lo decía ayer, un momento, no pondréis en duda la existencia de la mente, ¿no? Porque si somos científicos, vamos a jugar a científicos. Cuando unos señores muy serios en Estocolmo le han dado a un colega nuestro, a Sperry, el Nobel de Medicina, por demostrar la interacción mente-cerebro, es decir, que hay una influencia mutua de lo cerebral sobre lo mental y lo mental sobre lo cerebral. Fijaos que no me estoy metiendo en este momento de otro aspecto trascendente del espíritu, estoy hablando de la mente y del cerebro, que eso se puede hablar en cualquier congreso de neurociencia. Digo, no vayáis a vosotros ahora a plantearme dudas de que la mente existe. Sí, pero ¿qué pasa? Que no tiene sentido hablar de dimensiones, ni de pesos. Y entonces, para acabar de complicar la cosa, le puedes decir a un grupo, oye, ¿tú has salido alguna vez de tu pueblo o de tu ciudad? Sí. ¿Te acuerdas de algo especial? Sí, pues yo estuve una vez en América, o estuve en Francia, o estuve en Alemania. Oye, ¿qué te cuesta más trabajo? ¿Pensar en Alemania o pensar en tu pueblo? Dice, no, a mí me da igual. O sea que no tardas más en acordarte de una cosa que hayas visto en Buenos Aires que algo que hayas visto en Vigo, ¿no? Tardó lo mismo, porque no tardó nada. Y oye, a ver si va a resultar que la mente tampoco se sujeta a las categorías de tiempo. Entonces parece que la mente va por libre, o sea que estamos aquí haciendo metafísica, ¿no? Y esto es, luego no es que nos llamen al orden, porque una facultad como esta
digan que estemos derivando las conversaciones hacia la metafísica, pero es que esto hay que decirlo. Entonces, ¿qué hay que decir? Pues que no se tiene ni idea. O sea, ¿qué concepto se tiene de la mente? Pues que existe. ¿Se sujeta al espacio? Cualquiera sabe. ¿Se sujeta al tiempo? Cualquiera sabe. ¿Se sujeta a las dimensiones? Cualquiera sabe, no parece. Pero bueno, entonces, ¿no pertenece la mente al ser humano? Pues sí. ¿Y no decimos que el ser humano pertenece al cosmos? Pues sí. Y si decimos que en el cosmos se creó el espacio-tiempo, ¿el ser humano está en el espacio-tiempo? Pues sí. ¿Y la mente no está? Ya, pues dímelo tú, yo qué sé. Todos estos razonamientos, pues si queréis nos los hacemos juntos. Entonces es que estamos llegando a unas situaciones muy embarazosas. ¿Como cuál? Como que desde el punto de vista científico no se pueda argumentar una logicidad en ciertas afirmaciones. Pues sí. Pues es que eso es hacer ciencia. Lo demás son camelos pseudocientíficos. Fijaos que eso estamos operando en arte menor, porque si ya... Pero eso ya es salirse de las ciencias y decimos, bueno, ¿por qué no nos planteamos ahora estos mismos términos para el espíritu? Y tendríamos que decir, porque eso ya no se estudia en las neurociencias, eso se estudia en la teología, que es otra ciencia diferente. Pero es que no es ciencia, ¿no? Que es otra cosa distinta, no te empeñes. Como en las ciencias, una cosa es estudiar biología y otra cosa es estudiar matemáticas, son distintas. Entonces, la teología es una ciencia, las neurociencias son otras ciencias. Ahora ya como hay gente que esto le provoca una angustia especial en no encontrar explicación para todo, dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Las ciencias más sólidas, esto lo han inventado los anglosajones, le llamamos ciencias duras, hard sciences. Y entonces, claro, cualquiera dice, la física, por ejemplo, que es dura o blanda. Hombre, dura, durísima. Bueno, pero es que es diferente medir la gravedad aquí, que es muy duro, que hablar del espacio-tiempo de 11 dimensiones. ¿Y por qué me hablas de 11 dimensiones ahora? Digo, se me había olvidado. ¿De qué? La última vez de que hablé de 4, digo, pues mira, ahora te hablo de 11. Y dice, ¿y por qué me hablas de 11? Pues muy sencillo. Porque resulta que cuando los santos varones de la física se ponen a estudiar las energías y las fuerzas, dicen, oye, a mí, como dice Hawkins, que yo, respetando la inteligencia enorme que ese ser humano tiene, y que se dice con toda justicia que puede ser el sucesor de Einstein, pero eso no quiere decir que esté en posesión de la verdad. Pasará, como ha pasado Einstein, como ha pasado Galileo, como ha pasado Newton, como han pasado muchos. Cuando alguien dice, vamos a ver, si al principio en el Big Bang había un punto cargado de energía, lo más posible es que se pudiera hablar de una sola naturaleza de fuerzas. Sí, sí. Fijaos que hasta los teólogos podríais decir, ¿y qué es eso? ¿Una sublimación de otra energía? Pues puede ser, porque hoy día se está demostrando cómo la fuerza de la mente está influyendo sobre el sistema inmunitario, respiratorio, cardiovascular, etcétera, sobre todos. Pues a lo mejor, pero voy, para no irnos del concepto de fuerza. Entonces a lo mejor hace 15.000 millones había una sola naturaleza de fuerzas, posiblemente. ¿Y ahora cuántas hay? Bueno, mira, después de darles muchas vueltas, ahora se habla de 4 fuerzas. Para los curiosos, pues ya sabéis, que si la gravitación es una, que si las fuerzas electromagnéticas es otra, que si la fuerza débil y la fuerza fuerte dentro de lo que es la física nuclear. ¿Y qué pasa? ¿Que a lo mejor se podrían justificar como una sola fuerza? Pues hombre, sí, si volvemos al principio, pues mira por dónde. Pues arrancamos de una, tenemos un gran galimatías y al final lo materializamos en una, que sería explicar el principio por el final. Bueno,
Y eso se puede hacer. Y entonces los físicos experimentales y los físicos teóricos dicen, los experimentales, bueno, yo es que mira, para hablar de esas fuerzas me tengo que hacer unos aparatos que tienen kilómetros y kilómetros y además con unos consumos de energía brutal. Y ya vienen todos estos grandes aceleradores de partículas que necesitan localidades, pueblos enteros, por los que pasa un gran diámetro con unos aparatos muy complicados y unos consumos de energía tremenda que varias naciones, por ejemplo la Euroatón aquí en Europa, pues es lo que aportan toda la Comunidad Económica Europea y otras que no pertenecen. Bueno, y los teóricos que no se pueden estar quietos dicen, mira, oye, mientras vosotros lo resolvéis, yo me voy a apuntar y me voy a hacer mis ecuaciones. Y empiezan a hacer ecuaciones y rellenar pizarras y no sé qué. Y dicen, ¿sabes una cosa? Que yo lo tengo arreglado si en lugar de hablarme del espacio-tiempo de 4 dimensiones, no de 3 más 1, de las 4. Ahora te hablo de 11. Que por cierto, dice alguien, ya está el número mágico, 4 más 7, 11. Bueno, ¿qué más me da? Y dice, ¿pero tú entiendes las 11 dimensiones? Y hombre, tampoco el microbio que se movía por aquí entendía las 3 y son de verdad. Eso no es problema, se manejan con la lógica otra, matemática, pero hay muchas lógicas matemáticas, se opera y ya está, 11. ¿Y con 11 qué pasa? Pues mira, que puedo justificar que a una fórmula se ajustan las 4 de ahora. Y entonces ya tendría demostrado la ecuación que describe la única fuerza. O sea, todo obedece a una sola fuerza. Y ya tenemos un cosmos de 11 dimensiones. Si ahí metemos, ya hemos dicho que la mente en esas 4 parece que va por libre. Pero si alguien dijera, ¿y no podría suceder que en las 7 que faltan se justificara lo de la mente? Y dice uno, pues cualquiera sabe. Pues quizás sí. Luego entonces quedaría demostrado que tal. Bueno, sí, pero es un acto de fe. O sea, si con las 7, ahora tú dices que se podrían demostrar todas el comportamiento de la mente, no nos toca el espíritu, ¿eh? Estamos con la mente. Pues a lo mejor. Pero eso no se puede demostrar por la sencilla razón de que no sabemos manejar qué es la mente. No sabemos cómo es, cómo lo vamos a manejar. Pero eso da esperanzas entonces, decir, bueno, pues a lo mejor es que tenemos que aprender más. Pues a lo mejor, pues no sabe uno. Que luego le digan, pues cuando llegas al más allá te enteras, bueno, pues a lo mejor es verdad. Fijaos que con la concepción que estamos planteando, voy a agotar puedo agotar ya para dejarlos agotados del todo, hasta la terminación que estaba prevista a las 2, sin coloquio, y luego el coloquio, si queréis, pues si así lo permitís los organizadores, pues lo hacemos después de comer o cuando queráis. Bueno, muy bien. Yo quería agotar un poco esto que voy a decir, que además, para que veáis que no uno, sino varios aspectos de lo que puede ser el más allá, pues pueden estar recogidas en diferentes religiones, que en el fondo no tiene que ser nada más que una, pero que lo vemos de una manera, lo vemos de otra, y cualquiera sabe cuál es la buena, pero que, porque lo sean todas, pero que lo analizamos con la mente que estamos utilizando en estos momentos, aquí y ahora. Fijaos una cosa, yo os decía en un momento determinado que según la concepción más ortodoxa del cristianismo, donde se dice que, a diferencia de la concepción meramente platónica, donde se admitía la posibilidad de un alma en el sentido de espíritu separado y luego unirse o no con la corporeidad, pues bien, atendiendo a eso de la resurrección de la carne y la vida perdurable y todas estas cosas, bueno, pues muy bien, pues nada, pues ¿qué quiere usted? Lo que decía, que en este momento este cuerpo tan asqueroso y tan decrépito, que luego
que no solamente voy a tener un espíritu maravilloso, sino un cuerpo fenomenal. Pues que sí puede ser, que la física la dice usted, que le da usted la razón. Pero también, tampoco hay inconveniente desde el punto de vista de la física decir, bueno, ojo, que yo le digo a usted que puede ser, pero que a lo mejor no es eso, porque eso ya no es mi ciencia, eso es otra cosa, que a lo mejor pues los platónicos tenían razón, o que gran parte de esa energía efectivamente es espiritual, pero queda un enganche, un pretexto, una interfase, como dirían ahora los informáticos, un interface, que queda un interface con la corporeidad, y que entonces yo lo que hago es tomar un nuevo cuerpo, crearse un nuevo cuerpo, pero manteniendo la individualidad, lo más importante, que es mi espíritu. Y aquí vendría la reencarnación, que desde el punto de vista de la física está tan perfectamente justificable como la otra versión. O sea que, según lo que consumas, más o menos energía, si de toda la energía que tienes, toda ella, la transformas en espíritu-cuerpo, pues tienes un enfoque, el enfoque más ortodoxo cristiano. Si de toda esa energía lo que haces es que creas un nuevo cuerpo, pero no un nuevo cuerpo en unas dimensiones distintas, en un cosmos distintos, sino en este mismo, no cosmos, planeta, bueno, pues tenemos la reencarnación. Es cuestión de elección, es cuestión de dejárselo a los expertos, porque en esta vida una de las cosas que hay que ser es honestos. De lo que se sabe se habla, de lo que no se sabe se puede hablar pero diciendo que no se sabe. Entonces, es plausible, son plausibles las dos versiones. Fijaos que también es plausible lo siguiente, hasta dentro del cristianismo yo he leído, que el padre Guerra lo tiene que conocer de sobra, es Ruiz de la Peña. Ruiz de la Peña es uno de los grandes expertos de los teólogos cristianos españoles, es profesor, me está diciendo, de Salamanca. Él dice que dentro de las hipótesis de lo que puede ser el más allá, según la estricta recomendación cristiana, es decir, morimos, no volvemos jamás a este planeta, sino que ya realmente resucitamos con otro cuerpo. Él no se mete naturalmente si es en otro planeta, en otra galaxia, en otro cosmos distintos, que fijaos entre paréntesis que no tendría nada de particular, porque si estamos diciendo que vamos a tener un cuerpo, pues resulta que lo que precisamente dice el cristianismo es lo contrario de lo que se piensa. Generalmente, de lo que dice es que es una cosa muy material, o sea que no, eso de tocando el arpa así sin vernos y tal, que no. Y dentro de eso de tocar el arpa, eso estaría más cerca de los quietistas, más cerca de los que dicen la eternidad como una contemplación, una divinización del ser humano por una comunicación, en este caso, con la divinidad. Pero como en el cristianismo una de las cosas que se dice es que al cristianismo le va la marcha, en el sentido de que hay que moverse, otra versión es decir, bueno, si hay una eternidad, que no vamos a discutir aquí si se sujeta, que parece que no, tenga que ver con estos parámetros de tiempo nuestros, en esa eternidad puede que tenga uno que estar constantemente progresando, es evolucionando, es perfeccionándose. Fijaos que cuando empieza uno a ver esta segunda hipótesis, entre eso y las reencarnaciones sucesivas, o todo, es cuestión de marco referencial, es cuestión de decir que si este es este planeta, que si es aquel, que si es en otra galaxia, me da igual, pero conceptualmente no estamos hablando de cosas distintas. ¿Os dais cuenta? Entonces, yo quería también añadir, a ver si me da tiempo, lo siguiente. Fijaos, cuando nos acercamos a ese punto de catástrofe, a ese punto crítico de
la muerte, que insisto que no tiene por qué tener un sentido peyorativo, que no. Podemos acercarnos, hay una rama de la matemática muy avanzada que se llama la teoría de catástrofes de René Thom, si algún matemático sabe que es así, la teoría de catástrofes de René Thom. Bueno, donde dice, cuando nos acercamos a ese punto de catástrofe, ese punto de catástrofe, entre paréntesis, es el que se da en las UBIs. En las UBIs cuando dice uno, esta persona se encuentra de maravilla y ¡plaf! Se muere. Caray, qué cosa más rara. Porque del punto que está muy próximo al de catástrofe hay nada. Y a lo mejor esa persona se muere y aparentemente es como si hubiera una especie de precipicio, puede estar rondando el precipicio y no se cae. En cambio, otra persona está diciendo el encargado de la UBI a la familia, mire usted, no se marche de viaje, que mañana, vamos, que no. Y bueno, ¿qué ha pasado? O no se mueve de allí. Pues no, que no se muere, y que no se muere. Y que está en esa superficie de catástrofe, es como si fuera como un beodo que estuviera haciendo juegos de malabares por un precipicio y que al final no se cae y se vuelve y dice que no me caigo. Entonces, eso que lo hemos, si queréis, ejemplificado con algo muy trivial, con un paseo de un beodo, pues eso es lo que quizá los seres humanos hacemos también sin darnos cuenta. O sea, podemos estar caminando hacia ese punto de una forma bastante rectilínea, que no quiere decir que eso signifique que se llegue antes temporalmente, sino que va uno más lúcidamente al punto de transición, o que esté uno totalmente desorientado al lado del punto de la catástrofe hasta que llega. Entonces sería la persona pues que no sabe de qué va, como realmente se dice. O las personas que están angustiadísimas porque tienen un gran barullo mental. Entonces, esta consideración también quiero que meditéis sobre ella, porque insisto en que desde el punto de vista de la ciencia, fijaos cómo se pueden avalar todas estas hipótesis. Cuando he hablado de la mente, ya para terminar, os voy a decir, yo he hablado, incluso aquí en Vigo, en otras ocasiones, al hablar de los sueños o al hablar de la mente en general, estados diferentes de conciencia, a los cuales se puede acceder con técnicas de yoga, con técnicas de sufismo, etc. Y sabemos que esos estados de conciencia nos pueden transportar, aunque a lo mejor materialmente no se vea, a unos estados curiosos, por lo menos tener una conexión con unos mundos extraños. Yo ayer ponía un ejemplo que también me gusta repetir porque eso todo el mundo lo entiende. Fijaos que cuando se ve una pareja, una mujer y un hombre, y a lo mejor se dicen, están tan enamorados que viven en otro mundo, es que no se enteran de nada. Y por eso dicen que contigo pan y cebolla, claro, porque como viven en otro mundo, pero es que mientras están viviendo en ese mundo, es verdad, y viven en un cosmos diferente. Se les toca, se les palpa, pero viven en otra dimensión. A esto me quería referir, que podemos estar todos aquí y de hecho estamos, porque cada persona somos un cosmos individual, que naturalmente por algo que incluso se nos dice, se nos recomienda, eso de amaos los unos a los otros, lo que quiere decir es comunicaos los unos con los otros. José Álvaro. Que no se quede tal. No, ya termino. No, pero no es simplemente un minuto para interrumpirte. Me parece interesante lo que acabas de decir ahora. O sea, que tú vienes a decir entonces que la realidad está configurada por unos estados mentales determinados. Cuando pones el ejemplo de esa pareja que vive en otra realidad, que vive en otro mundo, entonces cambia su dimensión de la realidad que está originada por sus pensamientos. Lo cual quiere decir que esas personas, al estar tan intensamente enamorados, el tiempo pasa de una forma distinta. Totalmente.
Totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa en los sueños, como sabéis? ¿Qué es lo que pasa en la película de la vida? Lo cual, cuando alguien dice, estuve a punto de morir y en un momento pasó toda la película de mi vida. En fracciones de segundos, en segundos. Vi toda mi vida. Porque ya realmente las categorías de tiempo cambian. Totalmente. Lo cual da lugar a entender de alguna forma que el tiempo y el espacio puede ser una creación de la propia mente del individuo, porque si no hay mente no hay tiempo ni espacio. Claro. Bueno, es que, pero además con otra paradoja, por eso yo os decía que es que estamos llenos de paradojas, porque por una parte el espacio y tiempo pueden ser creación del ser humano. Y fijaos que es curioso. Pero ¿quién asigna las categorías de espacio-tiempo? Pues prescindiendo del espíritu, pues la mente. Pero luego resulta que la mente, como dicen los chicos, no se moja. Y te dicen, oye, tú que hablas del espacio-tiempo, tú estarás en el espacio-tiempo. Y dices, yo no, yo me marcho. Os dejo aquí con la confusión y yo me marcho. Eso es lo que hace la mente. Eso es lo que, con la mejor intención, yo he querido hacer con vosotros. Para haceros activos. Porque lo que no se debe ser es... No podemos conformarnos con ser elementos pasivos. No hay que confundir el control. No hay que confundir el tratar de conocer dónde estamos. Hay que confundir esto con la pasividad. Todos los que hacéis yoga sabéis el trabajo que cuesta ser un gran yogi, el trabajo que cuesta ser un gran experto en Zen, el trabajo que cuesta ser un gran maestro sufí. Es decir, ese trabajo para llegar a la aparente, yo diría, negatividad visto desde fuera, no desde dentro, significan un trabajo tremendo, que es lo que se nos exige a los seres humanos. Tenemos que trabajar, no podemos ser unos vagos, ¿eh? Y entonces, esas paradojas, como nos decía Madana, el concepto de tiempo cambia, pero fijaos que el concepto de tiempo lo articulamos con nuestro concepto de mente y luego enseguida cuando empezamos a querer sujetar la mente al espacio-tiempo vemos que nos escapamos, se escapa la mente, dice no, yo me retiro, te dejo en este mar de confusiones, de perplejidades positivas para que tú vayas creciendo. Eso es lo que he intentado en este tiempo, que aunque haya sido muy largo y os haya dado una paliza, pero no quería resistirme a dejar de mandaros el mensaje. Pues nada más. Bueno, cuando aparentemente el tiempo no existe, tenemos tiempo, 10 minutos para hacer algunas preguntas y luego, si suscita interés, podemos continuar esta tarde al comienzo, ¿sí? ¿El micro tenéis ahí? Sí, para que te escuchen todos, usar por favor el micrófono. Hay una cierta trampa en esa afirmación, me parece a mí, porque evidentemente me parece que todo el mundo sabe y la mente de cada uno sabe discriminar el tiempo externo a uno de la percepción del tiempo que hace. Y eso somos conscientes todos. La trampa está en la palabra. Estamos haciendo que la percepción del tiempo sea igual al tiempo. Y aquí se demuestra el principio de monstruosidad, que ha tenido lugar en varias afirmaciones que yo he escuchado en esta charla ahora mismo. Es decir, que cuando se incrementan las afirmaciones dependientes con pequeñas tolerancias o pequeños errores, se llegan a monstruosidades de la sinrazón. Es un principio que tiene lugar cuando uno quiere hacer más o menos, esto es más o menos igual, y resulta que, claro, nunca tenemos un individuo que valga 0 metros de altura. Aunque, evidentemente, sí que los tenemos de 30 centímetros, bueno, de 20 casi, pero no. Es decir, esos pequeños ajustes son muy importantes a la hora de tener las matizaciones. Y evidentemente, ahora acabáis de hacer, y por no malgastar más tiempo, acabáis de hacer una afirmación que podría ser un poco resumen. La confusión de un concepto con un hecho real. Y la mente de cada uno de nosotros las distingue perfectamente, aun cuando nuestra mente, este concepto, es eso, un concepto, por eso, y usted lo debe saber bastante bien,
Por eso, evidentemente, no la podemos pesar ni medir, porque es un constructo mental nuestro para poder seguir avanzando en el conocimiento. Eso mismo, y a cabo, pasó con los genes. Cuando Mendel dijo lo que eran los genes, era un concepto abstracto. En 100 años sabemos lo que es un gen, lo podemos tener en las manos y podemos pasarlos de unos individuos a otros. ¿Va a ocurrir esto con la mente? No lo sé, pero desde luego hay que tener claro que el concepto mente es eso, un concepto que nos sirve para meternos en los problemas del cerebro y desde luego las medidas de energía cerebral y no las medidas de energía espiritual, que es la primera vez que oigo ese concepto. Bueno, yo empiezo por el final diciendo que la mente no es un concepto, la mente es una realidad, porque he dicho que expuesto de esa forma es como los psicólogos conductistas hasta hace 30 años aproximadamente pues decían que eso era un invento, que eso era un mero concepto y como he dicho eso ya ningún psicólogo que se tenga como moderno o ningún neurocientífico en general lo puede admitir. Luego la mente no es un concepto, la mente es una realidad. El que no sepamos nosotros aprehenderla es nuestro problema, como realmente se dice. El tiempo no es, tú has dicho, y con toda razón, que es algo que tenemos nosotros, pero fijaos que cuando cada uno, pero en el afán de la ciencia, de tratar de objetivar lo que muchas veces es imposible, se tratan de medir tiempos. Por ejemplo, a una persona se le hace, para no ponerla en el trance de casi próximo a la muerte, pues se le da algo bajo control también que es mucho menos dañino, que es una carga de LSD, por ejemplo, o de marihuana. Entonces se le dice a esa persona que qué concepto de tiempo para ella ha transcurrido desde un momento a otro. Y se equivoca de 100 veces. Pero además se equivoca siempre en la misma dirección. Es decir, la bioquímica del cerebro le engaña a la persona de todas. Mejor dicho, hay un ejemplo, no me acuerdo del nombre, de un yogui que le dio una carga de LSD de caballo y no se confundía. Entonces lo que quiere decir es que normalmente esos conceptos que nos valen para tratar de manejarnos, nos engañan. Bueno, no hay cosa más engañosa para el ser humano que los sentidos. Los sentidos nos engañan de todas. Por eso, hablando del tiempo, hay tiempo biológico, tiempo psicológico, tiempo astronómico. ¿Por qué? Pues porque se puede medir con un reloj algo que consideramos como más objetivo que las descripciones que una persona hace, porque la persona es la que se equivoca normalmente. Los sentidos, aprovecho para decir, equivocan un montón. Luego, no queramos decir que no hay categorías que se aproximan al cero y que no son reales. Los fotones tienen masa cero, los neutrinos tienen masa cero y ahí están. Y producen una perplejidad tremenda. Bueno, la luz son fotones. Los neutrinos, ahí están, masa cero, ya está. No hay problemas. Si lo que no nos podemos empeñar, yo precisamente, de verdad, de lo único, la palabra no es presumir, de verdad, no lo digo en ese sentido, sino al tener una formación eminentemente, lo que llamaría la gente tecnológica o tecnológico-científica o como lo queráis llamar, por eso precisamente no tengo ningún reparo en hablar en contra de eso. No nos queramos empeñar en decir que de todo aquello que no podemos medir o justificar o qué tal, hacemos extrapolaciones, que no hago extrapolaciones. Cuando yo digo que por ejemplo se admite en una teoría como la relatividad que ningún